de Mecánica de Suelos 2. Ahora los quiero conocer a ustedes y para esto voy a utilizar la lista que tengo acá. Ahora somos jueves. Cayo Berríos, Jonathan Alberto. Cayo Berríos, Jonathan, Albert. García Apaza, Dione Joel. Presente, ingeniero. Ya. González Velázquez, Alexander Jesús. Ya. Gutiérrez Vilca, Walter. Ludeña, Zacachipana, Mique. Melvin. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Melvin. Mamani Canasa, José Luis. Presente, ingeniero Mamani Canata. Ya. Mamani Condori, Gustavo Máximo. Mamani Cumpa, John Eric. Presente, Mamani Cumpa, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, John Eric. Quispe Guarachi. Presente, ingeniero Quispe Guanchi. Muy bien. Quispe Rodrigo. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, Rodrigo Santiago. Bien, si hubiera algunos muchachos que no están en lista, por favor. Su nombre. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Sumi Mamani. Yo no estoy. Sí, mi mamá es Jimmy Jackson. Ya. Sumi Mamani. Jimmy. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, disculpe, González Velázquez, mi audio está fallando. Ya. Quispe Guarachi. Quispe Guanchi, ingeniero, pero le estoy prestando ahorita mi celular porque estamos haciendo en su clase la clase y lo que pasa es que mi compañero no tiene audio y por eso lo está comunicando por acá. Ya. ¿Cómo se llama? González Velázquez. González Velázquez, Alexander Jesús. Sí. Ya. Listo. Chile Peralta, ingeniero. Espinosa Otazú. Ya, un ratito. Espinosa. ingeniero. Un ratito. Espinosa Otazú. Espinosa Otazú, Cristian. Ya. Chile Peralta, Marco, ingeniero. Ya. Ya, otro. Buenas tardes, ingeniero. Mamani Benavente, Luke Dandy. Ya, buenas tardes. Mamani Benavente, Luke Dandy. Luke Dandy. Ya. Gracias, ingeniero. Listo, otro. Bien, no hay más, ¿no? Listo. Entonces, esta tarde no nos están acompañando Cayo Berríos, Jonathan, Gutiérrez Vilca, Walter Alexis, Gutiérrez Vilca, Walter Alexis y Mamani Condori, Gustavo Máximo. Son los compañeros que no nos están acompañando.
Bien. El curso, como les digo, antes tienen ya elegido el delegado del curso. Chicos, ¿han elegido ya vuestro delegado? No, ingeniero, todavía. Ya. Tienen que elegirlo, ¿ya? Como les decía, el curso lo vamos a desarrollar. El curso que vamos a desarrollar durante el presente semestre es Mecánica de Suelos 2. Este curso lo desarrollaremos en 6 capítulos y vamos a tomar 2 evaluaciones. El promedio de esas 2 evaluaciones es el 80% del curso. Luego también se califica los trabajos y la asistencia, que es un 10%, y finalmente una revisión de cuadernos, que es el otro 10%. Eso sería el 100% del aspecto teórico, ¿no? Teórico práctico. Luego, ustedes van a hacer laboratorio y se hace un promedio final con la nota de laboratorio. La nota de teoría es el 70%, 70%, y la nota de laboratorio es el 30%. Y sale el promedio final del curso. Esa es la forma como vamos a desarrollar la asignatura. Se les va a ir enviando vamos a hacer los días jueves a esta misma hora, clases sincrónicas, y los días lunes son las clases asincrónicas, o sea, sin presencia de ustedes, yo les remito los avances. Esos avances que a ustedes se les remite, tienen que transcribirlos en vuestros cuadernos, porque al final del semestre se hace una revisión del cuaderno. Entonces, es importante que ustedes lo hagan bien, porque muchos han aprobado con el puntaje de sus asistencias y de sus cuadernos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes siempre estén haciendo sus cuadernos y no dejen para el último momento, porque ahí ya no les alcanza el tiempo y no pueden presentarlo, o lo hacen de cualquier manera y no obtienen el puntaje por cuadernos. Asimismo, como les digo, la asistencia también es calificada, y de acuerdo a la nueva ley universitaria es obligatoria, ¿no? O sea, como máximo pueden tener un 30% de inasistencias. El estudiante que se pasa del 30% de inasistencia, entonces es retirado del curso. Entonces tengan mucho cuidado también con eso. Bien, durante el semestre anterior, ustedes han cursado el curso de Suelos 1, ¿verdad? Y en ese curso, ustedes han aprendido a ver todo lo que es los tipos de suelos, ¿verdad? Ya saben que hay varios tipos de suelos, que no todos los suelos son iguales, que hay diferentes tipos de suelos que se clasifican
de diferentes maneras, ¿no? Tenemos las clasificaciones AASHTO, ASHO, SUC, MTC, etcétera, ¿no? Que existe fundamentalmente la clasificación que utilizamos para el aspecto de construcciones, de edificaciones, es la SUC, el Sistema Unificado de Clasificación. Y para carreteras, la AASHTO, ¿no? Entonces, de acuerdo a la SUC, sabemos de que los suelos se clasifican en dos grupos grandes, ¿no? Los suelos gruesos y los suelos finos. Dentro de los suelos gruesos tenemos las gravas, que tienen como símbolo la G, y las arenas, que tienen como símbolo S, ¿no? S de sapo. Y dentro de los suelos finos tenemos los limos, que tienen como símbolo la M, y las arcillas, que tienen como símbolo la C. Entonces, en las participaciones en clase también se califican y son bonificaciones que se les pone al final del curso. Entonces, cuando yo haga alguna pregunta y si alguno de ustedes desea participar, simplemente levante la mano. Entonces, les pregunto, por ejemplo, ¿qué tamiz es el que nos permite diferenciar entre un suelo grueso y un suelo fino? ¿Y cuál es el diámetro de la criba de ese tamiz? ¿Alguno desea participar? ¿Mm? ¿Qué tamiz nos permite diferenciar entre los suelos gruesos y los suelos finos? Ninguno. El tamiz número 200, ¿no? Cuyo diámetro de la criba es de 0.075 milímetros, ¿no? O micras. Bien, es muy importante que ustedes estudien sus cursos de suelos, porque nosotros los ingenieros civiles siempre vamos a construir sobre el suelo. De repente ya vuestros hijos o vuestros nietos, que también van a ser ingenieros civiles, construirán en el espacio, ¿no? O estructuras flotantes, no sé. En cambio, nosotros siempre vamos a construir sobre el suelo. Y por tanto, es importante que sepamos cómo es el suelo, qué características tiene, cómo se va a comportar ante la aplicación de las cargas que le vamos a aplicar. Entonces, si no conoces esos aspectos, puedes cometer serios errores y la estructura puede tener fallas que muchas veces son catastróficas, que originan el derrumbe, originan el colapso de la estructura. Y es que los errores que cometemos en las cimentaciones son muy difíciles de poder subsanar o de ocultar, ¿no? Si tu edificio que has construido se empieza a inclinar, a nadie lo vas a convencer de que inclinadito está mejor, ¿no es cierto? O si la carretera que has construido, la has entregado, empieza a colapsar, se raja, hay muchos
fallas superficiales y estructurales, nadie va a pensar que está bien esa, o el puente que haces cuando está funcionando se viene abajo, nadie te va a decir que está bien eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que estar atentos, porque siempre te las vas a ver con los suelos. Y por eso es que tienes que saber. Ya yo entiendo, aunque con cierta reticencia, pero yo pienso que ustedes sí han estudiado suelos 1, porque yo nunca tomo el vacacional de suelos 1, pero esta vez, debido a que no había, el docente que enseñaba, me parece que ya se ha jubilado, entonces me pidieron que yo tomara ese vacacional. Y de 25 chicos que dieron el examen de suelos 1, ninguno, con mucha pena pude ver que ninguno aprobó el curso. ¿Por qué? Porque no sabían ni siquiera las cuestiones mínimas. No sabían por lo menos ni pesos específicos, porosidad. Les puse problemas sencillos que todos ustedes debieran de saber. Pero nada, los 25 estuvieron desaprobados. No sé si estén en este ciclo llevando ese suelos 2 paralelo a suelos 1, no sé. Pero, como les digo, no estaban preparados. Y en mecánica de suelos, ustedes pregunten a los compañeros de los semestres superiores, no hay milagros. Así sea el mes de octubre, no hay milagros. Si tú estudias y tú te has preocupado, puedes obtener notas altas. Hay chicos que sacan 20 y yo les pongo 20. Y en acta tienen 20. Como también hay otros chiquitos que sacan 0 y también les pongo 0. Entonces todo va a estar y todo va a depender de ustedes, de la forma y la seriedad con que decidan ustedes llevar este curso. No hay de que suplicatorios, menos coimas, ni cosa por el estilo. A todos se les da sus notas y por este sistema mucho mejor. Cuando era presencial, igual en la clase, yo les leía las notas a todos sabían cuánto habían sacado y quienes salvaban y quienes no salvaban. No se producen milagros de alguien que estaba con notas bajas y aparecía aprobado. Eso no se da. Entonces tengan siempre presente esto y ojalá pues que el gran problema que hay en nosotros los latinoamericanos, especialmente los peruanos, ese problema se muera en mi generación y cambie en vuestra generación. ¿Cuál es? El de que siempre buscamos a alguien que sea culpable de nuestros problemas. Nosotros nunca somos culpables de los que nos pasa, ¿verdad? ¿Cuántas veces estando en secretaría escucho que van ustedes a preguntar sus notas y al salir comentan, ¿no? Hoy, ¿cómo te fue en el curso de suelos? Y la respuesta es, ese viejo, ese pelado, ese colorado, no sé, todas las chapas que me ponen en el semestre, me ha jalado, dicen, ¿no?
Nunca he escuchado a un chico que diga, ¿cómo te fue en el curso de suelos? Me he desaprobado, ¿no? Me dio la gana de no estudiar y listo. Y me he desaprobado. Cuando perdemos un partido, árbitro comprado, ¿no es cierto? Cuando nos deja nuestra flaca, porque somos unos irresponsables, unos borrachos, mal hablados, ¿qué decimos? Esa es una interesada. Entonces, siempre buscamos a alguien que sea culpable de nuestros problemas. Y eso no tiene que ser así. Ustedes tienen que cambiar. Si quieren, estudien este curso y serán aprobados. Si no les da la gana de estudiar, no lo hagan y serán desaprobados. Entonces, no echen la culpa a nadie, sino solo ustedes. Porque nuestra profesión, la de ser ingenieros civiles y construir con responsabilidad, es de las profesiones únicas. Es una hermosa profesión que les va a permitir, que nos permite desarrollarnos social y económicamente. No hay ingenieros civiles desocupados. Se está requiriendo cada vez más y más. A menudo me llaman y me preguntan si puedo recomendar algún ingeniero. Pero como que es una profesión única, especial, también es la profesión de las primeras oportunidades. O sea que no tenemos margen de error. No somos como los médicos, por ejemplo, que hay un dicho muy común que dice, mata matando, aprenden, ¿no? No sabemos qué pasa en la sala de operaciones. Sale y nos dice, bueno, su pariente ha fallecido, lo traía usted muy tarde. ¿Qué decimos? Muchas gracias, doctor, ¿cuánto le debo, no? O los contadores que después de hacer 500 balances, en el 601 lo hacen bien y listo, no pasa nada, ¿no es cierto? O el abogado que nos hace perder, nos meten a la cárcel y todavía el abogado nos dice, es que no me han dado para pagarle al juez y listo. En cambio nosotros no. Si haces mal la obra, a nadie le vas a convencer. Si has hecho mal el puente y se cae, ¿qué vas a decir? A nadie le vas a convencer de que no, el siguiente puente ya lo voy a hacer bien, no se preocupen. El siguiente puente fuera te mandan a la cárcel, ¿no es cierto? Y por otra parte, como les digo, en nuestra profesión cada día somos evaluados. No por un docente ni cosa por el estilo, sino por nuestro personal obrero. Porque ninguno de ustedes va a calificar, va a trabajar, va a construir, va a hacer solo las cosas. Todos ustedes siempre van a tener obreros a los que tienen que ordenar y revisar y ver si están trabajando y haciendo las cosas como deben. Y esos obreros que reciben órdenes para poder hacer las cosas cada día, te están calificando. ¿Cuántas veces escucho en obra cuando hay así, no se dan cuenta los obreros, yo los estoy escuchando, dicen, oye, ¿qué tal el nuevo ingeniero que ha llegado? Chibolito, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Pucha, ese pata está pateando latas. Yo le enseñaría eso. Entonces, así te están juzgando. O bien hay otras. Oye, ¿qué tal el chibol? Pucha, tira, ese pata tira. Se nota que sabe. Entonces, te están calificando así. Y a ellos tienes que ordenarles y ellos te obedecen si ven que sabes. Y si no, se ríen tras de ti. Y tú no te vas a equivocar en dar las órdenes adecuadas
en llevar a cabo la obra si has estudiado, si sabes. Porque hasta para dar una orden tienes que tener la convicción de que la estás haciendo bien. Si no sabes si va a salir bien o mal, no vas a poder ni dar bien las órdenes. Y en esos momentos recién te vas a dar cuenta de que debías de estudiar, de que debías de preocuparte, de que ser ingeniero civil no es un juego. Y ahí no va a haber para hacer trampas, no va a haber para engañar a nadie, sino tú mismo eres. Al ingeniero se le conoce en obra. Y listo. Y ese momento no te vas a poner a estudiar. Vas a querer, vas a decir, pucha, estudiaré. Muchas veces es demasiado tarde, porque tienes otras responsabilidades ya. Y te tienes que chupar. En cambio ahora están en el tiempo que tienen que hacerlo. Estudien no solo para salvar, sino para aprender. Porque lo poco que se les puede enseñar acá, lo van a utilizar mañana. Va a servirles de base para que mañana en obra puedan aplicarlo y no cometan errores. En ese sentido, chicos, vamos a iniciar el curso con esa recomendación. Estudien, prepárense, que todo va a ser para ustedes. Esas horas que le van a dar al estudio, esos conocimientos que van a adquirir, no se los va a quedar el docente, no se los va a quedar vuestros padres. Algunos ya tienen hasta su pareja, no se va a quedar vuestra pareja. Eso se queda en vuestra cabeza. Y eso es para ustedes, para que ganen plata, para que estén bien recomendados. Entonces, tengan presente eso, pónganle el esfuerzo necesario y, como les digo, preocúpense, porque ahora ya están ustedes en media carrera. Pronto van a terminar. Sacarán el bachillerato que es automático para ustedes y listo. Y luego el título. Y a trabajar. Y ahí sí es cuando se ven los gallos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Si se preparan adecuadamente, van a estar muy bien. Si no, cada uno de ustedes sea responsable de lo que están haciendo de vuestra vida. Muy bien, empezamos entonces el curso de Mecánica de Suelos 2. Como les había dicho, el curso de Mecánica de Suelos 1 les ha permitido a ustedes conocer qué tipos de suelos existen, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de suelos existen? Ya sabemos que son 4 tipos de suelos, cómo se calcula su peso específico, su densidad, la densidad seca, la porosidad, la relación de vacíos, etcétera, ¿no es cierto? Saben cuáles son los límites. El de Attenberg, el límite plástico, límite líquido, cuya diferencia nos da el índice de plasticidad, el límite de contracción, luego también la carta de plasticidad, cómo se clasifican los suelos, los índices de grupo, etc. Entonces, conociendo ya todos los tipos de suelos y cuáles son sus características físicas, ahora vamos a ver en el curso de Suelos 2 el comportamiento ya de los suelos. Entonces, vamos a ver
cómo se comportan los suelos ante la acción de las heladas, ante los flujos, las cargas hidráulicas, cómo se comporta un suelo cuando cambia su volumen, lo que le conocemos como la consolidación. Luego, cómo se comporta cuando lo densificamos, o sea, la compactación, los esfuerzos, cómo actúan dentro del suelo cuando aplicamos cargas y tenemos esfuerzos efectivos, esfuerzos neutros o presiones de poro y esfuerzos totales. ¿Qué pasa si cambiamos las presiones? ¿Cómo desestabilizamos un suelo? Hasta que finalmente vamos a aprender a calcular su comportamiento ante los esfuerzos de corte, viendo que cada suelo tiene un valor para la cohesión y un valor para el ángulo de fricción interna. Entonces vamos a aprender a calcular los valores de esos dos parámetros, el ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo. ¿Para qué? Para que en el curso de cimentaciones 1, sabiendo cómo calculamos esos dos valores, podamos calcular la carga de falla del suelo. Carga de falla o la capacidad última de carga del suelo. Esa carga de falla se divide por el factor de seguridad y obtenemos la carga admisible del suelo. O sea, sabemos cuántos kilos por centímetro cuadrado puede soportar ese suelo. Y eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque sabiendo tú cuánto puede soportar de carga un suelo, entonces vas a saber cuánto de carga le vas a aplicar. Porque si no sabes, le puedes aplicar una carga mayor al suelo de la que él puede soportar y se produce lo que conocemos como los asentamientos diferenciales o, en el mejor de los casos, o los problemas de socavación, se viene abajo el estribo del puente, o los asentamientos estructurales y la casa se inclina o se cae, ¿no? Entonces, miren cuán importante es que sepas cuál es la carga admisible del suelo. Entonces, sabiendo cuánto puede soportar el suelo, entonces tú vas a diseñar la cimentación y le vas a aplicar esa carga al suelo. Y no te vas a sobrepasar y no va a pasar nada. Entonces, en eso va a consistir el curso. Así que vamos a empezar con la unidad didáctica 1. Ya se les ha enviado 3 avances para que ustedes vayan transcribiéndolos a vuestro cuaderno. Les ha llegado los avances, ¿verdad? A ver. ¿Qué dicen? Ingeniero, ¿puede volver a mandar la clave? ¿Por qué? ¿No les ha llegado? Recién ingresé al grupo. Ya. Tenemos que nombrar un delegado, pues, para que él se preocupe, ¿ya? ¿Quién puede ser el delegado? A ver, lo podemos elegir en este momento. Una propuesta. ¿Quién fue el delegado anterior? ¿Mm? En el semestre anterior, ¿quién fue el delegado? John Erich. Alexander, dime.
¿Por qué se ha ido de...? Lo habrán hecho escapar entonces. Ya. Ah, había una sección. Ah, ya, ya, ya. Ya. Ahora, ¿quién puede ser? A ver. Alexander Jesús González Velázquez, ¿tú puedes asumir hasta que se elija? Hasta que haya más. Hay proposiciones, ingeniero. A ver, otra proposición. El compañero Rodrigo Quispe. Rodrigo Santiago. A ver, voy a anotar ya acá. Vamos. Ya, a ver, una propuesta dice Rodrigo, ¿no? Ya, Rodrigo Santiago Quispe. Ya. Rodrigo Santiago Quispe sería un propuesto. Otro. ¿Qué más puede ser? ¿Quién ha hecho el grupo, pues? ¿Quién ha sido el compañero que me ha apoyado haciendo el grupo? ¿No sabe? ¿Quién ha sido el buen agente que ha hecho el grupo? Ajá. Ah, ya. Entonces, él seguro ha hecho, entonces, ¿no? Ya. Bien. Otro, Santiago Rodrigo. Rodrigo Santiago. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tú puedes asumir la delegatura? ¿O tú, Alexander Jesús? No, del curso nomás, pues. Del curso, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. También yo normal le podría apoyar como delegado del salón, del curso, mejor dicho, ingeniero. Jimmy Jackson. Sí, Sumi ingeniero. Mamani. A ver qué dicen. El Jimmy Jackson quiere apoyarnos. O llevamos a votación. Porque hay una propuesta de Rodrigo Santiago. Rodrigo Santiago Quispe, Jimmy Jackson, Sumi Mamani, Jimmy Jackson, Sumi Mamani, y también, a ver, yo le propongo a Alexander González Velázquez, ¿ya? Ya, entonces son tres. Rodrigo Quispe Mamani, Jimmy Sumi, Rodrigo Quispe, Jimmy Sumi Mamani y Alexander González Velázquez. Cada uno puede decirme un nombre, ¿ya? A ver, García Pasa Dioner. Rodrigo, ingeniero. Ya, Rodrigo. González Velázquez Alexander. Ya. Ludeña Zacachipana Melvin. Jimmy, ingeniero. Ya. Mamani Canasa José Luis. Jimmy, ingeniero. Ya.
Mamani Kumpa, John Eric. Rodrigo. Quispe. Ya. Quispe, Guarachi, Peter. González Velázquez, ingeniero. Ya. Quispe, Santiago, Rodrigo. Por mí mismo, ingeniero. Ya. Sumi Miranda. Sumi Mamani, Jimmy. Sumi. Por mí mismo, ingeniero. Ya. Espinosa Otazu. Espinosa Otazu. Cristian. Quilla Peralta Marco. El Espinosa Otazu se ha ido, no está. Quilla Peralta Marco. Jimmy, ingeniero. Ya. Y Mamani Benavente Dandy. Presente, ingeniero. Por Jimmy. Jimmy, puche, justo. Tu voto ha sido el decisivo. Rodrigo ha sacado 4 votos. Jimmy ha sacado 5 votos. Y Alexander González, 1 voto. Bien, por tanto, nuestro delegado del curso es Jimmy Sumi Mamani. Sumi Mamani Jimmy. ¿Ya? Listo. ¿Tu número de celular, Jimmy, cuál es? 970 58 Un ratito, 63. un ratito. 970 58 58 63 29. 63 29. Listo. Entonces, tú puedes, Jimmy, tienes que pasarles a ellos, ¿ya? A los Ya, ingeniero. compañeros, los avances, todo eso, ¿ya? Y voy a hablar Ya, con el ingeniero. delegado del otro semestre para que también a ti te ponga como administrador, pues, ¿ya? De esta cuenta. Ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Para que tú estés también como administrador y entonces puedas también adicionar a los compañeros, pues, para que entren, ¿ya? Ya, listo, ingeniero. Listo. Bien, entonces continuamos. Entonces, estamos viendo la acción, vamos a ver el primer punto, acción de las heladas en los suelos, ¿no? Se trata de los problemas que la congelación del agua que se encuentra en el suelo va a ocasionar en fundamentalmente los cambios volumétricos y la variación de las propiedades mecánicas. Entonces, a ver, pregunto, cuando se congela un suelo, ¿aumenta o disminuye su peso específico? ¿Qué dicen? Cuando se congela un suelo, ¿aumenta o disminuye su peso específico? A ver, John Eric ha levantado la mano. ¿Ah? No te escucho. John Eric, dime. ¿Qué pasa con el peso específico de... Ingeniero. ¿Ah? John Eric Mamani Kumpa.
Disminuye, dice John Eric Mamani Kumpa. A ver, otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumenta o disminuye? Muy bien, entonces ya tiene un puntito John Eric. Disminuye, como dice, ¿no? Y es por eso que flota, ¿no? El hielo. Si aumentara el peso específico, entonces el hielo estaría abajo, no estaría flotando. ¿Alguna vez se habrán preguntado por qué flota el agua cuando se congela y se vuelve hielo, ¿no? Es que su peso específico ha disminuido, ¿no? Entonces, disminuye el peso específico del suelo. Lo que aumenta es su volumen. Entonces, cuando el agua se congela, aumenta su volumen. Y ahí tenemos en los apuntes, dice, ¿no? Cuando el agua se congela en los espacios vacíos de los suelos, bajo una presión moderada, actúa como una cuña, separando las partículas sólidas y aumentando el volumen de vacíos. En las gravas y en las arenas, este aumento es aproximadamente de un 10%. Por consiguiente, la elevación horizontal de la superficie será, y nos da una fórmula, ¿no? H minúscula es igual a 0.10 N por H, donde N es la porosidad del suelo y H es el espesor del suelo afecto a la congelación. Entonces, ya sabemos que porosidad es igual a volumen de sólidos, la porosidad es igual a volumen de vacíos entre volumen de sólidos, ¿verdad? Entonces, y H es el espesor del suelo afecto a la congelación. O sea, no van a pensar que el efecto de la congelación por las heladas es indefinido, ¿no? No es así, ¿no? Tiene una altura normalmente entre 1 metro a 1,20 metros. No existe un trabajo acá en el altiplano, y este es un tema de tesis, por ejemplo, para calcular el espesor del suelo afecto a las heladas, ¿no? Entonces, miren, es un trabajo de tesis que tranquilamente podría hacerlo uno de ustedes para obtener el título profesional. Y sería un buen trabajo, un gran aporte, ¿no? En los suelos susceptibles a las heladas, esto puede ser mayores, pudiendo llegar a levantar las estructuras livianas. Entonces, ustedes, les pregunto, ¿cuáles creen que sean los suelos susceptibles a ser afectados por las heladas? Porque ya hemos visto que existe 4 tipos de suelos, ¿verdad? Porque todo lo que hablemos en este curso va a ser en base a la clasificación del sistema unificado, ¿no? Del SUP. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sean los suelos que se ven más afectados por las heladas? No hay nadie que se quiere ganar un puntito. A ver, Rodrigo. ¿Las arenas y las gravas? No, los suelos que se ven más afectados por las heladas son los suelos finos, ¿no? O sea, los limos y las arcillas. ¿Por qué se ven más afectados por las heladas? Porque son suelos casi impermeables, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir?
que en sus espacios vacíos conservan el agua. Entonces, en la estructura de un suelo fino, cuando éste está saturado, hay agua, ¿no es cierto? En cambio, en los suelos gruesos, el agua discurre, ¿no? El agua pasa por los espacios vacíos, no se queda entre las partículas. Por eso es que los suelos finos son los que se ven más afectados por las heladas. En el caso de suelos que formen taludes o laderas, la acción de las heladas produce un movimiento de las partículas hacia el pie del talud, o sea, se producen deslizamientos. Entonces, cuando se tiene taludes en una carretera de suelos finos, ante la acción de las heladas, se van a deslizar esos suelos, obstruyendo la vía, ¿no? En el caso de muros de contención, la congelación del agua libre en el suelo, tras de la estructura, también le llamamos el tras 2 de la cara de la estructura, produce un aumento de presión sobre ellos, pudiendo ocasionar el colapso de la estructura. Entonces, cuando se construye, miren, por eso les digo que ustedes tienen que conocer sus suelos. Entonces, cuando construyen un muro de contención, por ejemplo, y hacen el relleno en la parte de atrás, no le pongan, pues, suelos finos, no le pongan limos o no le pongan arcillas, porque ¿qué es lo que va a pasar? De que muchas veces, como tenemos ahí ese suelo, ya agarran y ordenan, agarra el cargador y lléname eso de una vez, que tenemos que irnos, tenemos que entregar esta obra. Y lo llenan. Listo. No han considerado que luego de llueve, viene la helada y ese suelo aumenta de volumen y lo empuja al muro y el muro se cae. Entonces, allí tienen ustedes que prever en las zonas donde va a haber heladas, no rellenen pues con suelos finos, ¿no? Rellenen con suelos gruesos. Pongan gravas o pongan arenas gruesas y entonces no van a tener mayor problema. Entonces miren cuán importante es que ustedes sepan, conozcan los suelos y cómo se van a comportar. Las soluciones para evitar la acción de las heladas, entonces, ya estoy en la página 2, ya estoy. Las soluciones que se han adoptado para evitar la acción nociva del congelamiento de las capas superficiales del terreno pueden ser A. La sustitución de los suelos susceptibles a las heladas por otros hasta niveles en los que el efecto de las heladas no sea nocivo. Segundo, un drenaje adecuado para abatir el nivel freático. Y tercero, la conversión de un sistema abierto en cerrado. Esto se logra excavando hasta la profundidad de congelación y colocando a ese nivel una capa de material grueso no capilar. Posteriormente se llena la excavación con el material original. Esta solución se recomienda fundamentalmente en la construcción de carreteras y aeropuertos. Bien, entonces, no se olviden que cuando construyan en el altiplano, porque ustedes van a construir acá en el altiplano, tienen que prever la acción de las heladas. En cambio, si van a construir en la costa, porque muchos también, como muchos de nuestros ingenieros están en Arequipa, Lima, hay algunos que están en Iquitos, por ejemplo, no van a tener ese problema de las heladas. Pero mientras estén
en el altiplano tengan mucho cuidado. Pasamos a la página 3. Clasificación de suelos de acuerdo con su susceptibilidad a las heladas. Según Casagrande es uno de los padres de la mecánica de suelos, así como Terzaghi, Pech, Lamp, ¿cierto? Es americano. Según Casagrande, un suelo puede considerarse como no susceptible a las heladas si posee menos de un 3% de partículas menores a 2 centésimas de milímetros. Y nos da un sistema de clasificación de los suelos dividido en 4 grupos. Un primer grupo F1, donde pone a todas las gravas con 3% a 20% de partículas menores de 2 centésimas de milímetro. En el grupo, y nos da otro grupo, el F2, donde pone a las arenas con 3% a 15% de partículas menores de 2 centésimas de milímetros. Un grupo F3 que divide en subgrupos, F3A, las gravas con más del 20% de partículas menores del 2%, de 2 céntimas de milímetros. F3B, las arenas con más del 15% de partículas menores de 2 centésimas de milímetro. F3C, todas las arcillas con índice de plasticidad mayor a 12. Un cuarto grupo, F4A, todos los limos. F4B, las arenas limosas, con más de 15% de partículas menores de 2 centésimas de milímetro. F4C, todas las arcillas con índice de plasticidad menor a 12. F4D, todas las arcillas finamente estratificadas. Y miren, nos da la siguiente recomendación. Los suelos más peligrosos desde el punto de vista de la congelación son aquellos en que se combina la granulometría más fina con la mayor permeabilidad. Ejemplo, las arcillas finamente estratificadas con capas de arena. En general, se recomienda no usar suelos F4 cuando la acción climática del frío es intensa, fundamentalmente en la construcción de carreteras y de aeropistas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Bien, entonces, con esto estaríamos concluyendo la unidad didáctica 1. Vamos a pasar a la unidad didáctica 2, que es la de hidráulica de los suelos. Bueno, como veo que no tienen la mayoría los apuntes, vamos a quedarnos acá y les ruego que bajen pues los apuntes del Classroom. Quienes recién, hay compañeros que recién han entrado. Jimmy Sumi, encárgate pues, ya, por favor. Ya, ingeniero, en eso estaré yo. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a suspender en este punto la clase. Les ruego que
se porten bien, no hagan renegar a sus padres, ni a la pareja, si tienen algunos ya su pareja. Pórtense bien, que nada les cuesta, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Pueden retirarse. Listo, ingeniero. Hasta la próxima semana, ingeniero. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, ingeniero. Hasta la próxima, Marco. No, todo, con punto y coma. Hasta la próxima. Era una consulta.